cosa, Chicho. Oye. Cuando yo lo hago, la gente se explota de la risa. Son malos, pero yo lo hago. No es fácil. Oye. El papá abre la puerta y encuentra a la nieta con un vibrador al lado y dice: ¡Mi hija! ¿Qué es eso? Sale con un vibrador, un pene de goma que tiembla. Dice: ¿qué es eso? Dice: papi, no te pongas así, estamos en el nuevo milenio. Con eso yo no salgo embarazada. Con eso yo no tengo problema que me pegue una enfermedad. Con eso yo no necesito casarme. Esa es mi defensa. Dice: ¿está bien? La hija se va a trabajar y encuentra al papá bebiendo con el vibrador al lado. Dice: papá, ¿qué es eso? Dice: cállate, que estoy aquí dando unos tragos con mi yerno. ¡Qué bueno! Oye, bueno. Hay un muchacho que está tratando de convencer a 3 prostitutas que están ahí para salir con una de ellas. Entonces viene la policía y se tira: Rian, dice: aquí está prohibido cuerial. Y se lo lleva todo, incluyendo al borracho, para el destacamento. Dice el capitán del destacamento a una de las prostitutas: usted, dígame, ¿cómo se llama? Juana. ¿Y a qué usted se dedica con la vieron? No, yo soy secretaria ejecutiva. ¿Y usted? Yo soy enfermera, yo me llamo Dolores, hay una confusión. ¿Y usted cómo se llama? Carla. Pero yo soy bilingüe, yo hablo inglés, español, francés, italiano. Hay una confusión. Dice al borracho: ¿y usted? Dice: no. Por lo visto, el único cuero que hay aquí soy yo. ¡Qué bueno! Ya me Chicho cuento. Oye. Va un tipo y se le acerca a un taxista y dice: Taxi, te quiere ganar $500. Dice: ¿qué tengo que hacer? ¿A quién hay que matar? Dice: no, a nadie. Mira, tú ves esa pareja que va entrando ahí a ese hotel. Esa es mi mujer con otro hombre. Entra y sácamela. Dice: no hay problema. El taxista se desmonta y coge para el hotel y viene allá para acá con una mujer dándole galletas y arrastrándola. Dice el tipo: ¡hey, taxista! Pero esa no es mi mujer. Dice: no, esa es la mía, no te preocupes, que la tuya la voy a sacar ahora. ¡Qué buena! Oye, llega un circo al pueblo y el animador del circo, está con un cocodrilo de este tamaño y dice: señores y señores, ahora voy a hacer un número que nadie lo ha hecho y ustedes quedarán impresionados. Y le abre la boca al cocodrilo y el cocodrilo está así con la boca abierta. Dice: ustedes verán lo que yo voy a hacer. Voy a sacar mi pene y lo voy a meter en la boca del cocodrilo por 30 segundos. Si el cocodrilo cierra la boca, mi invencito desaparece. Y agarra, se baja el chip, saca el pene, pone el cocodrilo ahí, el cocodrilo con la boca así, y le mete el pene adentro de la boca. Y dice: 1, 2, 3, 30. Saca el pene y todo el mundo le dio un aplauso, porque había un silencio ahí. Dice él: alguien que esté aquí presente se atreve a hacer lo mismo que yo hice con el cocodrilo. Y dice, allá hace un pájaro: yo lo hago. Y baja: yo lo hago. Y el pájaro agarra así, se agacha y dice, el tipo lo queda mirando así, dice: yo lo hago, lo único que yo no puedo abrir la boca tan grande como el cocodrilo. ¡Qué bueno! A partir del mes de abril, Rafael Alduey estará por todos los Estados Unidos con su espectáculo Una Dosis de Humor. Chistes, parodias, cuentos, cantos y mucha diversión con Rafael Alduey. Una dosis de humor para ti, de gira por todos los Estados Unidos a partir del mes de abril. En el 347-849-2699 y en el 732-799-0621 con Mario González. Separa tu fecha ya. ¡Qué bueno! Gran cosa, Chicho. Chicho cuento loco, ustedes hago chistes monótonos. Tanto cómico. Los chistes míos son malos, yo siempre lo he dicho. El que quiera le dice que se ríe. A mí que me importa, yo me lo gozo. Oye,
le toca a la novia dormir con el novio, pero lo que había era una cama de 2 pisos y abajo dormía el hermanito y ella arriba, y están los dos durmiendo ahí. Dice el tipo, vamos a hacer el amor, vamos a hacer un chin. Dice, concha, es que mi hermanito está abajo. Dice, no importa, vamos a hablar con clave. ¿Cómo con clave? Sí, como si estuviéramos haciendo un sándwich o algo. Cuando tú quieras que yo te introduzca, tú me dices lechuga. Y si quieres más, tú me dices lechuga, lechuga. Y si quieres que te dé más duro, tú me dices tomate. Y si quieres que te dé más, tú me dices pan, pan. Y empiezan a hacer el amor y decían, lechuga. Y el hermanito escuchando, lechuga. Y dice, tomate, tomate. Dice, pan, pan. Dice el hermanito abajo, por favor, termine de hacer ese sándwich que ya me cayó la mayonesa en la cara. ¡Qué bueno! Eso está fuerte. Oye. Un loro que estaba en una cafetería, el dueño tenía una cafetería ahí, y había una señora que pasaba todos los días coquetona, con una cartera, y el loro la veía y le decía, adiós cuero, adiós cuero, y la mujer cogía cuerda y todos los días, adiós puta, y la mujer con cuerda, y el día siguiente, adiós puta, adiós cuero, y la mujer fue y se le quejó al dueño y dijo, mire, ese loro que usted tiene ahí, cada vez que yo paso me dice adiós puta, adiós cuero, tiene que hacer algo con él. Y el loro le dijo, no se preocupe, doña, agarró el loro y lo pintó de negro. Guau, 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 guau. Pues está de malcriado. Y ahí estaba el loro así, en la jaulita. Y la mujer pasó y el loro, calladito. Pasó al día siguiente, el loro, calladito. Y dice la mujer, ajá, ¿y por qué no me dice puta ahora? Dice, no, porque cuando yo estoy de luto no hablo con cuero. ¡Qué bueno! Oye, los chistes míos son malos, el que se quiera reír, que se ría. ¿Me entiendes? Son malísimos, porque yo me los gozo. Chito cuento. Oye, está Pepito en la clase que va a coger un examen y ya van a dar el examen y dice la profesora, niños, hasta la cuenta de 3, vamos a todos a examinar, nadie saque chivo. Y Pepito, cuando 1, 2, 3, agarró, ¡fa! Y se echó salimos así. Juan, y se la pasó por la cabeza. Y la profesora, Pepito, ¿pero por qué tú te untas saliva en la cabeza? Dice, no, profe, porque anoche mi hermana estaba con el novio estudiando en la sala y hoy cuando ella le dijo, úntate saliva en la cabeza para que pase. Y entonces yo lo hago así porque yo quiero pasar, profe. ¡Qué bueno! Si se pueden todos monólogos, los chistes estando cómicos. Donde yo me presento, yo me presenté a una funeraria, hasta el muerto salió corriendo. Oye, el niño, los niños son muy curiosos, atrevidos. Le dice a la mamá, mamá, oye, como yo me mamá, te voy a decir algo. Dice, dime, mi hijo, yo vi a papi que estaba besando a la secretaria. ¿Cómo va a ser? No me lo digas todo. En la noche cuando estemos cenando en familia, tú en la mesa cuenta todo. Y llegó la noche, está cenando. Pero la suegra, el suegro, el marido, los hijos, todo el mundo hace unos invitados. Dice la mamá, quiero decir algunas cosas. Mi hijo tiene la palabra. Mi hijo, cuéntale aquí a todo el mundo lo que tú me contaste sobre tu padre. Sí, que yo fui a la oficina. Oye, como invito al niño. Yo fui a la oficina y abrí la puerta y vi a papá que estaba besando a la secretaria. Entonces la subió al escritorio, le quitó la ropa y la puso en cuera y le estaba metiendo, mami, ¿cómo que se llama eso que tú le chupas al chofer? ¡Qué bueno! Oye, este va malo todavía. Un campesino en Nueva York, como aquí en Nueva York prepara muchas cajas, muchas vainas, decide mandarle
una lavadora a su mamá que se la había pedido por mucho tiempo a La Vega, a un campo de La Vega, y le manda una lavadora, pero para darle una sorpresa, dentro de la lavadora le mete una licuadora. Y se la manda a la vieja. No le decía, ya me tiene explotado la risa. La vieja recibe la lavadora y el hijo, como a los 3 días, para impresionarle y preguntarle, la llama. Aló, mamá. Oye, no invito un campesino. Está llamando para saber cómo le ha ido con la lavadora. Dice, ay, mi hijo, la lavadora bien, me lava todo bien, pero la lavadorita chiquita que tú me dijiste me ha desbaratado todos los panties. ¡Qué bueno! Oye. El tipo llega borracho a la casa, 3 de la mañana, y cuando va a meter la llave, no abre la puerta. Le toca la puerta a la mujer y dice, mi amor, ábreme. Dice, váyase de ahí, borracho de la porra. Pero él empieza a intimidarla, como hablarle sexualmente, dice, ábreme, que te voy a hacer el amor como el tigre. No, eso yo me lo sé, le dice ella. Y él vuelve y dice, te voy a hacer el amor como el león. También me lo sé. Te voy a hacer la carretilla. Yo me lo sé. Dice él, ábreme, que te voy a enseñar cómo se agarra la iguana. Y ella, como nunca había hecho ese número, dice, ¿tú estás seguro? Sí, ábreme. Le abre la puerta. Dice, dime, ¿cómo es que se agarra la iguana? Dice, le entramos a pedra asquerosa. ¡Qué bueno! Oye. Van 2 mujeres con un carrito por el supermercado y una doble, la otra, ¡pam! Y chocan. Dice, doña, ¿qué le pasa? Oye, como yo invito a una mujer. ¿Qué le pasa? Dice la otra. ¿Qué fue? Dice, no, que chocó conmigo. Dice, no, escúcheme, que ando buscando a mi marido que se me extravió en el supermercado. Dice ella, ay, yo también ando buscando a mi marido que se me extravió. Dice, ¿y cómo es su marido? Dice, bueno, él es un tipo alto, ojo verde, musculoso, no tiene nada de barriga, tiene cuadrito, pelo bueno, se parece a Brad Pitt. Dice, ¿y el tuyo? Como dice, olvídate el marido mío, vamos a buscar el tuyo. ¡Qué bueno! A partir del mes de abril, Rafael Alduey estará por todos los Estados Unidos con su espectáculo Una Dosis de Humor. Chistes, parodias, cuentos, cantos y mucha diversión con Rafael Alduey. Una dosis de humor para ti, de gira por todos los Estados Unidos a partir del mes de abril. En el 347-849-2699 y en el 732-799-0621 con Mario González. Separa tu fecha ya. ¡Qué bueno!